Ya estamos en vivo. Volví, gente, volví. Estoy haciendo streaming. Les prometí que iba a seguir haciendo streaming de manera semanal. Y aquí estoy. Estoy de vuelta, pero, como dije en el primero, Lisette no se iba a escapar, Lisette González. Y hoy me está acompañando. Espero que no sea la última vez. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, Lisandra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo Chévere, estás? contento de que todo bien. Estábamos hablando fuera de cámara de tendencias y subculturas contemporáneas. Lisette no estaba muy al tanto de lo que son los terias ni de lo que son los furries. Estaba notificándose. Tendencias y subculturas contemporáneas. Lisette no estaba muy al tanto de lo que son los terias ni... Ajá, perdón, fui yo. Estamos en vivo. Eso pasaba en Venevisión en RCTV, nos puede pasar a nosotros, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Acomodaste lo que tenías que acomodar? Sí, 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 ya, 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 ya. Ok, bueno, nada, vamos saludando igual a la gente que se va sumando al chat. Hoy vamos a hablar de Patria, de Fernando Aramburu, porque Lisette tiene como, o sea, Lisette vivió en España, vivió en San Sebastián, ¿correcto? Sí, en Bilbao un año y después tres en San Sebastián. O sea, que ella tiene cancha de mejor habilidad. Sí, más cantidad basta. Perfecto, perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el País Vasco? En 2007, hace mucho tiempo ya, tengo muchas ganas de volver, pero bueno, la vida para los venezolanos no ha sido como muy prolija en darnos el dinero para hacer esas cosas ricas como viajar. Pero te sientes, o sea, lo sientes como parte de tu identidad, así como yo soy un Exacto. poquitico vasca, soy un 10% vasca. Sí, bueno, no sé si 10%, pero sí, eso, como han pasado ya tantos años que me regresé, muchas cosas ya no están tanto conmigo, pero todavía hay recetas vascas que sigo haciendo en mi casa. Este, no sé, sí, forma parte de mi vida, además que era joven, recién casada y feliz, tú sabes, era todo como una luna de miel que duró 4 años. O sea, que no me puedo quejar, no me puedo quejar, pero para nada. Así de una, Real Sociedad o Atleti Bilbao. Cónchale, más bien de la Real, vale, porque el Athletic es como un poco fanático del nacionalismo vasco. Claro, claro. Bueno, son buenos tiempos. La Real ha atravesado unos últimos años bien, decentes. Ganaron por ahí una Copa del Rey, me parece. Sí. Eh, Bien, bien, bien. Antes de hablar de lo que venimos a hablar, quiero entrar en como que un contexto un poquitico de teoría literaria que a Lisette le asusta porque ella es súper académica cuando habla de sociología, pero cada vez que vamos a hablar de literatura dice, yo no estudié literatura. Y yo, bueno, está bien, Lisette, no estudiaste literatura. Vamos a entrar en hacer, déjame hacer unas pequeñas aclaratorias sobre unas diferencias que me he conseguido muchas estas dudas, tanto con alumnos como en talleres, tallerista general de Círculo Amarillo, como gente que ha hecho talleres con Ana Teresa Torres, como gente que deja comentarios por ahí, etcétera. ¿Qué es la diferencia entre novela histórica, novela de no ficción y novela de época o slash hecha en un contexto histórico? Porque no sé qué tanto tiempo tiene que pasar para que algo se considere de época. Digamos, Matrix ya es una película vieja, pero no sé qué tan vieja lo consideraría la gente. En todo caso, para situarnos un poquito en el contexto, cuando se habla de novela histórica, desde la perspectiva de Lisandro Samuel, porque después me andan citando por ahí como que si yo fuese el nuevo erudito literario, y pues no, hasta el final es mi mirada y ya está, es mi visión y ya está. Desde la perspectiva de Lisandro Samuel y desde lo que ha estudiado Lisandro Samuel, una novela histórica es una novela que ficcionaliza un hecho histórico y unos personajes históricos concretos. Por ejemplo, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que agarra la dictadura y al personaje del general Trujillo y construye una ficción sobre ella, basado, sí, en unos hechos que pasaron, pero pues con mucha ficción. Esa gama de lo que es la ficción puede ir desde el muy poquito hasta lo mucho, como en Santa Evita, que Tomás Eloy pues se dio la libertad de inventar todo un final y toda una leyenda sobre Vita que paradójicamente antes de la época del internet la gente terminó creyéndose, hay muchos que creen que todavía a día de hoy juran y perjuran que lo que está escrito en esa novela es realmente lo que pasó. Luego hay una novela inspirada en hechos históricos, en una época histórica, que puede ser incluso una novela de época, que se contextualiza en un momento particular.
Creo que es el caso de Patria, de Fernando Aramburu, porque no nombra, o sea, no es que él está ahí ficcionalizando específicamente la historia de unos políticos, sino que en un momento coyuntural de la historia del País Vasco, con el tema de ETA, él construyó una historia para ejemplificar o mostrar su punto de vista de la situación. Entonces, eso es una historia que se sitúa en un periodo, valga la cacofonía, la literación, histórico, en un momento particular sí, de la historia. Por eso que estoy haciendo aquí freestyle repitiendo a cada rato los mismos sonidos. Y luego está la novela de no ficción, que por algunos motivos hay gente que las confunde con todo esto, y una novela de no ficción es sencillamente una novela en la que el autor o la autora tiene el pacto con los lectores de que lo que está contando sucedió, o al menos desde su perspectiva, desde su punto de vista, eso pasó, pues, o sea, es su realidad, no está inventando nada. Dígase, por ejemplo, la que todo el mundo suele nombrar aquí es A Sangre Fría, de Truman Capote. Hay muchas referencias ya antes como Hiroshima, de John Hersey, luego Honrarás a tu padre, de Gaitales. En Latinoamérica a los argentinos les gusta mucho incluir Operación Masacre de Roberto Wallace. En fin, eh, por nombrar alguna más contemporánea, ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, etcétera. Pero bueno, es una novela en la que lo que se está contando pasó, en teoría, está ese pacto con el lector. Dicho esto, Patria, de Fernando Aramburu, se insertaría en la categoría del medio, una novela de época o de un contexto coyuntural. ¿Cómo era vivir en San Sebastián, Lisette, en esos años? Fíjate, yo viví en una época muy particular, porque todavía había violencia de ETA, que además era muy palpable, más en San Sebastián que en Bilbao. Y de repente, no sé, ibas caminando en la noche, venías no sé, la típica quedada con los amigos en un bar, y en la calle caminando hacia la casa, pues te encontrabas a la Cale Borroca, que eran los jóvenes vascos que no son propiamente terroristas, ¿no? Porque ellos no atacan, sino que hacen las pintadas en las paredes, no sé qué, pero igual era bastante intimidante. En esa época yo vivía ya del 97 al 2001. eh, Fue un momento donde además los atentados variaron mucho en sus víctimas, a quienes atacaban. Entonces, porque digamos que durante el franquismo y quizás al principio de la democracia española, los principales, quienes eran atacados eran, bueno, policías, representantes políticos del Estado. Y mientras yo vivía allí, hubo atentados hasta en la Universidad del País Vasco, con eso te digo todo, una bomba en la Universidad del País Vasco dirigida a un profesor de la Facultad de Derecho, tal. También periodistas, gente que había sido del Partido Comunista, que había sido luchadora contra el franquismo. O sea, era como muy diverso el abanico de víctimas, y además en ese momento creo que es un momento como particular porque la sociedad vasca empieza como a reaccionar frente a la violencia. Si quieres empezamos a hablar de Patria. Cuando ve uno los personajes de la novela, una de las cosas es que de las víctimas no se habla, de los muertos no se habla, hay como un silencio alrededor de la violencia, incluso de aquellos que no necesariamente son muy simpatizantes o militantes de la causa independentista. Y eso era más común incluso en las ciudades vascas. Y cuando yo llegué en el 97, empezó a haber manifestaciones por la paz en las ciudades. Concentraciones, eran cosas como muy pequeñas, muy simbólicas, porque el miedo era real. Si uno en Venezuela tiene miedo y lo que te puede pasar es que te lleven preso, ahí es que te matan o te matan al hijo, te ponen una bomba en el carro. O sea, digamos que el nivel de riesgo era grande. Y empezó a haber toda esta presión y tal para que ETA dejara las armas, que no la había habido nunca antes después de años y años de atentados terroristas.
Entonces, bueno, Algo que me llama la atención de la novela, obviamente yo no tengo ni idea de cómo fue eso, porque pues no viví ahí y mis conocimientos históricos, voy a hacer lo que dice Lisette, yo no estudié historia, ni sociología, ni nada de eso, yo lo que soy es un lector, entonces pues estoy aquí desde la ignorancia y desde sencillamente la fascinación literaria que me produjo la novela. Es que la violencia era, desde mi perspectiva, desde el marco y desde mi punto de vista, el que yo lo puedo ver de hombre latino, nacido en el 93, qué sé yo, es que era como muy desorganizada. O sea, pienso en muchos movimientos violentos y armados por el estilo, que había como un foco de esta gente y una construcción muy ideológica claramente de por qué voy a atacar a esta gente. No sé, el Ku Klux Klan evidentemente es racista y quiero acabar con los negros. Hitler quería acabar con los judíos. Cuando se habla de dictaduras hay un tema de, bueno, gente que está en contra de esa línea de pensamiento del régimen se convierten en presos políticos o gente que les pueda ser incómoda. Pero aquí lo que sentí en la novela es que había una violencia azarosa en la que sí se construía un discurso de que eran opresores del pueblo vasco, pero que le podía caer a cualquiera la ficha, o sea, como que al dueño del kiosco que no sé, que manejaba plata y tenía que pagar una vacuna y hoy se me antojó que eras tú el que tenía que pagar. No sé si realmente es así lo que estoy diciendo o es una locura y mi interpretación fue totalmente errada. yo no, o sea, yo creo que sí, porque es que cuando comparas con los primeros casos que tú mencionas, bueno, no, el Ku Klux Klan no tanto, pero por ejemplo, hablas de la violencia estatal, la violencia de los nazis o del apartheid de Sudáfrica o de incluso el Estado venezolano acá. O sea, está muy claro que hay una estructura formal, un Estado que no quiere que la gente sea A o B o C y usa sus recursos violentamente. Pero otra cosa es cuando la violencia es de un actor no estatal, como es ETA, o como es el Ku Klux Klan, o como fue el IRA en Irlanda. Entonces, es bueno, una gente que quiere hacer una revolución, que quiere lograr tal, este, y quizás en un principio, cuando ETA surge, todavía existía el franquismo, era como muy claro el enemigo, que es el Estado franquista, que además prohibió el vasco. O sea, era, si tú hablabas vasco en la calle, en el colegio, no sé qué, era un riesgo, imagínate. Entonces, por supuesto, digamos que la represión del franquismo en toda España fue durísima, pero en los países donde había otras lenguas, o sea, en las regiones donde había otras lenguas, se sentía como una cosa como que se mete contigo en lo más personal. No es solo que no manifiestes o que no milites en un partido, sino que no hables tu idioma. De hecho, yo conocí familias vascas de gente que era mayor que yo en aquel tiempo, que capaz tenían, no sé, 50, 40 años, y que ellos no hablaban vasco porque sus padres no le enseñaron, porque no querían que se metieran en problemas por hablar vasco. Imagínate el nivel de violencia que eso implica para esa cultura y el nivel de resentimiento que puede haber. Entonces, ETA al principio se enfrenta a ese Estado, pero después viene la democracia, ¿verdad? El euskera es legal, de hecho, la educación es principalmente en euskera. Se está recuperando el idioma, tienen hasta una televisión pública vasca que es en euskera. Este, está el gobierno autonómico con muchísimas competencias, tiene incluso más atribuciones, la autonomía del País Vasco que otras autonomías de España. Y entonces yo le decía a mis amigos, pero entonces, ¿qué quiere ETA? O sea, se habla vasco, se promueve el vasco, escogen a sus propios gobernantes, no sé qué. Y entonces como que ahí es donde la cosa se empieza a poner como más difícil, porque entonces esas reivindicaciones como muy genéricas que estaban durante el franquismo se lograron. O sea, tu lengua es legal, la puedes hablar, la puedes enseñar, este tienes un gobierno regional autónomo muy fuerte, pero entonces eso se mezcla también con que quieren la revolución socialista, o sea, como que la cosa se complejizó, ¿no? Cuando se mantiene la organización y la causa de ETA, cuando ya es un entorno democrático. Entonces, cualquier pensamiento que no sea nacionalista y que no sea pro ETA, entonces enemigo, imagínate, todo Dios que no sea partidario de tu causa. Y eso es los policías, tal, pero también una gente que milita en el Partido Socialista o que milita en el Partido Popular o que fue electo alcalde o lo que sea.
Entonces, es un tema como muy duro de las libertades, pues, que puede haber en una sociedad cuando hay esta insurgencia armada que pretende que además es la representación del pueblo. Entonces, para ser vasco y ser el pueblo, tienes que ser independentista y apoyar a ETA, pero si tú eres vasco y eres pacifista, o si tú eres vasco, pero eres comunista, qué sé yo, o sea, hay muchas formas de ser vasco, de ser venezolano o de ser lo que sea. Entonces, se vuelve una cosa como muy totalitaria, como muy que restringe las libertades de los demás. Claro, un diálogo que me conmovió en la novela, que es entre Xavier. Me disculpan mi torpe pronunciación de los nombres, porque no tengo ni idea de cómo se pronuncian, o sea, lo estoy castellanizando, supongo, pero bueno. De Xavier con el papá, que el papá es el que es señalado por ETA. Aquí no hay spoiler, esto está desde la primera página. El tipo es señalado por ETA, es un vecino del pueblo. El tacto, algo así le. Como una che, chato, Tacho, no chato, TX es che, chato. chato, ajá. Ok. Ok, el chato. El chato le está diciendo como, bueno, pero es que yo no consigo que los ETA, gente que ama el País Vasco, vaya a atacar a sus vecinos, no sé qué. Y Xavier le dice que ETA entró en una violencia automatizada, que para justificar su existencia tienen que estar produciendo actos continuos de violencia y que ya no hay ningún discurso ni nada o sea, como que lo respalde. Sencillamente es como que nuestra razón de ser es explotar cosas, ser Michael Bay en una película, digamos. Ser los Y luchadores. me conmovió full primero por la mirada, o sea, cómo Xavier lo ve, pero luego también por estas brechas generacionales que yo las he vivido, por ejemplo, hablando con mi madre, que tiene unas referencias del país que en estos días en una discusión por un tema, o sea, digo, estábamos conversando por un asunto médico, qué sé yo, y era como, bueno, pero es que hay a tal sitio, porque cuando yo estudié, y fue como, pero es que ya el país que tú conoces no existe. O sea, yo entiendo que hace 20 años era confiable tal institución o tal sitio estaban los médicos o tal, pero, o sea, ya no, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces veía como esa brecha también entre padre e hijo que hace que Xavier se sienta además culpable por no hacer que su papá pueda cambiar de opinión. Que, y entre paréntesis, yo no sé si esto es así, pero es la mirada de Fernando Aramburu o lo que a mí me parece que el tipo trata de dar a entender en la novela, que no hay gente más terca que los vascos, porque es que todos los personajes en esta novela son tercos, pero tercos hasta decir basta. Pana, con tercos burdos. Eso es una, una descripción bastante, bastante, ¿cómo se llama? Precisa. Sí. Bien, bueno, entonces hablemos de hablemos de literatura. ¿Qué te pareció a ti la novela cuando la leíste? ¿Hace cuánto? A mí me gustó full. Y te voy a decir, a diferencia de mucha gente que primero vio la serie, yo primero leí el libro y después vi la serie. Este, y el libro, o sea, me encantó mucho. Primero, por supuesto, porque conozco las referencias, los paisajes, o sea, me puedo sumergir muchísimo porque conozco los referentes, pero además, o sea, la forma en que eligió narrar, como siguiendo los distintos personajes, los movimientos en el tiempo y sobre todo como la descripción del clima, del ambiente social, de la tensión, ¿no? De lo difícil de convivir cuando hay como esa presión, ¿no? Por un lado, de, del entorno, digamos, proindependentista, llamémoslo, y el resto de la sociedad vasca. O sea, me pareció que ese clima cargado, difícil, duro, estaba muy bien retratado. No sé qué te pareció a ti, cómo lo viste tú. ¿Viste la serie? La serie es buena. Yo La serie honestamente es me enteré que buena. había una serie hace como un año. Sí, sí, la serie es buena, también vale la pena verla. Sí. Ok. Y A además mí es me gustó. corta, además es corta, no es que te estás comprometiendo con una relación de largo plazo, de años, no sé qué, 6 capítulos, listo. Es una miniserie, es una miniserie. Sí, sí, sí. Claro, no estás viendo The Big Bang Theory. Eh, a mí me gustó burda. Yo tenía tiempo pendiente de leerlo porque, bueno, porque digamos, un poco, primero porque soy un enfermo y un friki de la literatura, y segundo también pues fue como que por trabajo.
trato de estar bien al día como que con las tendencias o los libros que van pegando en diferentes partes del mundo, sobre todo en el ecosistema en español. Y Patria, de verdad, que ha hecho un montón de ruido desde que salió publicada. Eh, Creo que sobre todo después de 2020, no sé qué pasó, pero fue como un boom, probablemente que compró los derechos HBO, pero fue como un boom todo el tema de Patria y tal, y Fernando Aramburu y etcétera. Sin embargo, la novela pues tiene unas 600 páginas, yo leo mucho y mucho al mismo tiempo, y estaba como esperando un momento de mi vida en el que tuviese, no sé, la calma emocional para dedicarme sin presiones a leer solo ese libro y entrarle con calmita. Y eso pasó ahorita, en febrero, a finales de enero, febrero, me lleva como 2, 3 semanas leérmelo. Siento que lo pude ir paladeando como debe leerse, porque creo que construye una atmósfera de melancolía sostenida que me parece muy interesante y un poco esta contracultura en contra de las narrativas contemporáneas que necesitan dosis de adrenalinas altas, definiciones cada vez más claras de puntos de quiebre y una expectativa en cuanto a la tensión que va increciendo. Aquí, como desde la página 30 tienes muy claro no solo cuál es el nudo, sino cuál es el desenlace. Entonces se trata de ir viendo las profundidades de los personajes. O sea, la novela tiene muy poca direccionalidad y muchísima profundidad, estando escrita, eso sí, de una manera muy amena, muy agradable, muy fácil de entrarle. Entonces, la sensación que me daba es que es como una novela para un momento de calma, de temple, de melancolía, de ir entrando ahí como poco a poco, y me dio una vibra siendo estructuralmente mucho menos compleja, pero me dio un poco una vibra de This Is Us. Yo no sé si tú viste esta serie. No, no. Bueno, es una serie que amo, maravillosa, que hizo Dan Fogelman, que es uno de mis artistas preferidos. Todo lo que hace Dan Fogelman en el cine y en la televisión me parece una genialidad. Y la serie persigue una familia a lo largo de muchas generaciones. Entonces, bueno, claro, aquí todo está centrado en dos familias, básicamente, y dos familias implican, creo que, claro, una son 4 miembros y la otra son 5. Y bueno, y nada, los ves nacer, los ves crecer y los ves evolucionar. Y a mí eso, Lisette, me fascina. A mí eso me Mm. encanta. El- la gente pregunta, sobre todo gente de otras generaciones mayores a la mía, preguntan qué veía o qué hizo que el anime, por ejemplo, fuera tan relevante en la generación millennial. Y una de las cosas, y que se nombra poco, es eso, es la estructura narrativa. Porque veníamos de cartoons que eran o de un episodio y ya, o sea, conclusivo, o bueno, podían tener una secuencia, pero no había que seguir unas tramas complejas. O sea, Hanna-Barbera no te pedía seguir unas tramas complejas a lo largo de temporadas, pero cuando llega el anime a Latinoamérica, de repente tú empiezas a ver Dragon Ball en el capítulo 1 y Goku es niño y la serie termina con la nieta de Goku. Y a mí eso me volaba la cabeza cuando era niño. Y no sé, quedé marcado así. A mí me encanta ver familias, me encanta ver multiplot, me encanta ver historia, me encanta ver a la gente envejecer, la gente que se enamora en el capítulo 1 rechaza en el capítulo 8 y pues así, y eso tiene la novela y eso lo vacilé bastante. Está bien, sí, no, y además, lo chévere es como en ese mismo entorno, ese mismo conflicto, esa violencia, no sé qué, como los distintos caminos que van llevando los distintos personajes de la novela. O sea, y no solo las dos esposas, ¿no? O sea, las dos mamás, digámoslas aquí, las amachus vascas, la viuda y la mamá de un etarra. Entonces no es solo ellas, sino los hijos y sus trayectorias y sus miradas incluso sobre la violencia que han vivido. A mí me parece que eso está como muy bien logrado, la verdad. Y te voy a decir algo desde ya, a mí me dio burda de lástima Letarra. ¿Oíste? ¿Cómo es que se llamaba? De José, Mari. ajá, O José sea, lo estoy Mari. pronunciando mal, pero algo así. No, no, José Mari está bien. A mí me dio burda de lástima, sobre todo cuando está en la cárcel ya. No es que me dé lástima que mate gente, no, eso está muy mal. Pero, o sea, como toda la presión en el pueblo, en el bar del pueblo, el cura, ¿no? Y toda esa cosa de que tienes que tener esta idea y esta militancia. Y él, sin pensarlo mucho, muy chiquito, de 18 años, se va con ETA. Nada está preso, porque no son muchos años que pasa él en la lucha armada. Y cuando está en la cárcel, que va a estar, no sé, 30, 40 años, su vida entera, entonces te dice que nunca ha estado con una mujer, por ejemplo.
Y Eso entonces, estaba pensando, eso me mató. Ojo, aquí estamos entrando en spoiler chat, lo siento, igual no es igual les digo, no es una novela tampoco en la que el tema spoiler sea tan relevante, o sea, no hay plot twist, la novela es ver la vida de los personajes y todos son bien tristes, eso se lo podemos ir diciendo. Pero a mí eso me mató, cuando el tipo tiene, ya está que sí que calvo, y le dice una, no, es que yo nunca he estado con una mujer, es como, no, o sea, este man ha matado gente, hizo todo esto y ni siquiera ha tirado. Dios mío. sí, es muy fuerte ese diálogo, esa escena. Sí, Y además o sea, es triste y cruel, que por cierto, así se llama el libro de Domingo, ay, se me fue el nombre, Michelangelo, algo que es un escritor fue un escritor venezolano que tenía un cuento de furries. Volviendo al principio de la conversación. Es triste y cruel la escena porque, claro, él pierde, o sea, él se estrena sexualmente con una de estas mujeres que me consta que existen, que tienen un fetiche un poco por las personas que están presas. Entiendo que además a ellos se les ve como héroes porque era de ETA y qué sé yo. La jeva le empieza a escribir, van a la cárcel, lo visita y bueno, y tienen como que su visita conyugal. Y después la jeva, bueno, desaparece, qué sé yo, hace su vida y ya, y el bicho probó el sexo una, dos veces y listo. O sea que no sé si era mejor que no haberlo tenido, porque cuando no lo tenías no sabías de qué te perdías, ¿me entiendes? Después va a pasar el resto de tu vida diciendo, Dios mío, esto es lo que me estoy perdiendo. Que, o sea, es como, eso me mató. sí, eso es tremendo, tremendo, sí, sí, es muy fuerte. Porque primero te habla de que no es, uno elige un camino en la vida que no necesariamente está consciente, ¿no? De las consecuencias. Este, y sobre todo la juventud, a mí me dolió eso, o sea, como que haberte lanzado a ese camino violento, un joven sin haber vivido nada y habiendo lanzado tu vida a la basura, que fue lo que hizo, ¿no? No, muy tremendo. Entonces ese personaje me pareció, siendo que no es el centro de la trama, él no es el centro de la trama, me pareció un personaje que, oye, qué dolor, ¿no? Qué tristeza. Es curioso porque yo conecté poquito con él. No es del prejuicio de todo el daño que hace, porque bueno, hace un montón de daño en la novela, sino que es como, al menos la construcción que hacen del personaje es que es el que tiene, estoy buscando una palabra políticamente correcta, vamos a decir que el que tiene menos vida interior o menos conciencia de sí mismo y del entorno, es como que actúa más por inercia. Casi que en algún punto el personaje medio roza un cliché gringo, porque es el fortachón, el que es bueno en el deporte, es como el chico guapo de las series adolescentes gringas que está ahí para meterlo en una cancha, resuelve y después no me pidas que reflexione sobre la vida porque no sé hacer mucho más que eso, ¿no? En cambio, había otros personajes que por ejemplo, el de Nerea, se llama, la hija del chato, que me parece bien interesante cuando muestran esta escena del pasado, porque esa es la otra, aunque la novela, o sea, la novela, el arco narrativo básico está clarísimo, el presente de la historia, pero eso cabe en 2 páginas. Toda la novela es flashback y para adelante y para atrás y no sé qué, etcétera, y vas viendo de forma bien desfragmentada la vida de todos los personajes. Eso me parece como que una estrategia bien adecuada para poder contar esa historia. Y en algún punto Nerea era probeta, pero como por moda, porque era como un asunto de moda, y ya, y era como que sí, vamos a ir a rendirle honores a un líder de ETA que entiendo que habían matado, y bueno, el tipo tenía pues mucha sangre encima y cómo ella tiene una discusión con la hermana de José Mari, porque la hermana de José Mari nunca fue proeta y siempre estuvo en contra de la violencia, y cómo eso marca casi que el fin de la amistad de ella y luego las vueltas que da la vida, ¿no? Que uno termina en el papel de víctima directa y la otra un poco de víctima indirecta, porque es que la familia del asesino a mí también me parece que son víctimas, pues. Sí, sí, porque además les toca lidiar con eso, imagínate, para siempre, ¿no? Tu hijo en la cárcel, tu hijo a lo mejor torturado, que lo mandan lejísimos de donde ustedes viven. O sea, sí, sí, es una tragedia para las dos familias. Obviamente, más para la familia a quien le matan a alguien, obviamente, pero también hay sufrimiento, ¿no? Del otro lado. Y eso es un poco lo que retrata y cómo cada uno se enfrenta al tema de la violencia. También el hermano pequeño
de José Mari, que cómo lidia con la presión de que el hermano se fue a ETA, que el hermano está preso, él no quiere seguir ese mismo camino, se tiene que ir de su pueblo para escapar de esa presión. Sí, es fuerte. Hay otra cosa en la novela que no sé si es de los vascos o es directamente de la mirada de Fernando Aramburu y ya, pero coño, jodidamente triste la novela. O sea, todos los personajes son jodidamente tristes y todos viven una vida jodidamente triste más allá del hecho que lo atraviesa, es como, pero es que, o sea, el mayor atisbo de felicidad se ve en el personaje del hermano menor de José Mari, que al final logra hacer su vida y tal, pero hasta eso es como un dramón con la familia del futuro esposo y no sé qué, y es como, pero, Dios mío, pero, o sea, qué jodido, o sea, hay una atmósfera de melancolía como que en esta novela la alegría está prohibida. Sí, sí. Y yo creo que puede ser una decisión como expresa de Fernando Aramburu, porque bueno, por el tema que él está escogiendo tratar, que es la violencia y cómo eso rompió la sociedad y las familias y ta, ta, ta. Entonces probablemente él escogió eso, de que todos los personajes le vaya tan mal, ¿no? Dígame, Arancha, ¿es que se llama? O sea, un Sí. hito, el Eso es esposo una de puta, o sea, ella. eso es una hijo de putada del narrador. Me perdona Fernando Aramburu si me estás escuchando y si te llega esto. Eso es una hijo de putada del narrador. O sea, es como el escritor queriendo ponerle el dedo en la llaga al lector que tú dices, berro, pero qué maldito. Era necesario. O sea, está bien, queda bien desde el punto de vista narrativo, digo. Pero es como que, o sea, tú estás decidido a volver mierda al lector definitivamente. Sí, 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 porque además la pobre, o sea, no solo que te jodes, sino que tu marido es un desgraciado y te deja, este, y coño, y estás sola, ¿no? Con una mamá que además está también muy rota por el tema del hijo preso, entonces estás como sola en esa condición tan vulnerable, tan dependiente. Sí, es muy jodido, es muy jodido. Sí, eso me mata. Y cuando le pasa el papelito a Xavier, que la vez que él la visita, que le dice si te da X cosa, pues no, si te da X spoiler, no nos casamos. Y fue como, ay, no, esto es como, Dios mío, qué necesidad había de mandarme a la lona tanto con este, porque además es el personaje que está diseñado como para caerle mejor al lector. O sea que es como que el personaje más centrado, más tal, que uno dice, bueno, claro, ella es la voz de la cordura dentro de esta novela y viene y te dan ese coñazo, es como, Dios mío. Sí, 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 es fuerte, pero sí, o sea, los vascos no son como muy así, happy, alegrísimos, ¿no? Pero tampoco son gente triste, ¿ves? Tampoco, no es mi experiencia que la gente ande así con aquella melancolía, aquel sufrimiento. No lo veo, no lo vi yo, pero claro, también uno no sabe qué pasa dentro de las casas de la gente, Lisandro. O sea, de repente tú los ves tranquis por la calle, simpáticos, buena gente, y no sabes si al final la vida sí es así, no te puedo decir. No, bueno, yo creo que definitivamente eso tiene que ver con una mirada del autor, con la perspectiva como el autor percibe o esa historia o el mundo en particular. Porque bueno, igual hay historias de gente que atraviesa situaciones dramáticas muy duras, muy fuertes, y pues, no sé, termina encontrando alegría, felicidad, y los ves como compaginas diferentes etapas de tu vida, pero es que aquí todo es una mierda de principio al final, y es una mierda además solapada, o sea, por eso es que digo melancólico, porque el hecho trágico es uno, o sea, el hecho, la gran tragedia es una, no es tampoco como que esto es una novela de la guerra de Biafra o de las diferentes facciones somalíes en las que hay un poco de machetazos, muertes, o sea, miembros cayendo por todos lados y tú, Dios mío, qué horror, qué gore esto. Es como que pasa algo bien específico y de ahí adelante, desde ciertos cánones sociales, la mayoría de los personajes, o al menos la mitad, cumplen con lo que se consideraría éxito, o tienen vidas clase media o media alta o incluso alta en algunos casos. Pero es sencillamente que es una perspectiva de, nada, de melancolía, de tristeza continua en todo. Estoy sufriendo o en mi huerta con los conejos o estoy sufriendo en mi mansión con mi esposo semiperfecto, que el semi es lo que jode porque jode de verdad ese semi, o estoy muy solo, o estoy, es como, aquí la gente sufre, punto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y digamos que con poco la esperanza hasta el final, ¿no? Con la gente aceptando
aceptando su rollo, pues, aceptando, sí, me mataron a mi papá, en el caso de Nerea, y aceptando, soy una víctima, porque ella también como que no quiere que se sepa, ¿no? Lo esconde, no lo cuenta cuando su papá muere y ella está estudiando en la universidad, y sigue como con esa negación, y bueno, un poco acercarse, a aceptar lo que te pasó, es como la esperanza al final del libro que puede terminar, bueno, la gente recomponiendo sus vidas, ¿no? Después de ese proceso de aceptación. Y bueno, y hay toda una discusión que nos viene bien a cuento en este momento, Lisandro, sobre el tema del perdón, que también está muy presente ahí, la reconciliación y encontrarse las víctimas con los victimarios. Que bueno, tú te leíste mi libro, yo creo en eso, que voy a hacer, soy una comeflor hippie vaina, este, pero creo que eso es necesario, primero para pasar la página uno, seguir la vida, pero también para que la sociedad pueda reconstruir su convivencia y su entendimiento después de ese sufrimiento y esa violencia. Yo no sé qué tanto los vascos han logrado eso. Porque los personajes de la novela sí se encuentran tal y van y una sesión de encuentro de víctimas con exetarras y no sé qué, pero yo no creo que eso sea masivo allá. No tengo idea, porque bueno, hace muchos años que no voy, tampoco es que soy una friki de leer noticias vascas, ¿no? Entonces tampoco te sé decir cómo está la convivencia allá, pero probablemente estén esas heridas allí todavía, como uno lo ve en España, que ahí sí uno ve más noticias, ¿no? Las heridas y la cosa de la guerra civil siguen ahí, o en Chile sigue el peo los que apoyaban a Pinochet y los que son familiares de los desaparecidos. Entonces, sí, esas cosas como sociales, políticas, son muy difíciles de sanar y la novela es esperanzadora al final. Al menos esa es la posición del autor. No estoy tan segura que sea lo que está ocurriendo en el País Vasco, como después de la violencia. No creo, no creo. Creo que es un poco, con todo y que tú ves esa mirada melancólica, también al final es esperanzador. O sea, se encuentran, podemos hablar de esto, las víctimas, los victimarios, el perdón, la vaina, pero no sé, yo creo que eso es más bien una apuesta de él, diciendo, bueno, por ahí debería ser. No creo que sea la realidad en la sociedad baja, no lo creo. No sé, es que me quedo pensando con tu perspectiva de que es esperanzadora y si hay rayitos de luz. Hostias, pero no sé, es que yo sí, mi perspectiva es que te deja como a las puertas de la posibilidad de discusión y del perdón, pero no se atraviesa, o sea, como que o sea, mi perspectiva es que como que te deja ahí en el umbral de, como de aceptar sobre todo que esto pasó y que hay que hablarlo y qué tal, pero bueno, no sé, mi sensación como lector tampoco fue que quedé así o sea, no es mi sensación no fue la de leer Invictus Claro, ¿cómo claro. se llama Invictus en la película? El factor humano de John Carlin, que lo leí muchas veces en su momento, que sí tiene como una mirada un poco, incluso más, creo que más esperanzadora de lo que fue en realidad que el hecho, porque después de que Mandela llega a Sudáfrica, hay una crisis social muy fuerte relacionada con la pobreza, la violencia, etcétera. Pero bueno, no es esa mirada que tiene John Carlin en sus libros de retratar Sudáfrica, de decir cómo coño, cómo Mandela pudo tejer unos puentes y tal. Aquí la sensación que me quedó, que no estoy diciendo que haya sido así, ojo, sino que es la mirada del autor. Aquí la sensación que me quedó es que es como que hay como al umbral y bueno, sí, José María está preso y preso termina de darse cuenta de que desperdició su vida y medio hace algo, spoiler, que permite que una de las personajes, spoiler, esté más tranquila, pero es como, hostias, no sé, es que me parecen todas las vidas muy tristes, dice. Sí, Todas sí, las es que, vidas es muy, que muy, muy tristes. la novela es muy triste, la novela es muy triste, no hay por dónde escaparse, no sale, no nace ningún bebé, tú sabes, o sea que, ay, la fiestica del niñito, o sea, no hay Buen eso. punto, lo había pensado. Lo había pensado. Lo que pasa es que tú eres mamá, yo no, yo te decía hace rato que yo esa parte de la vida la voy a hacer skip. Yo no asocio los nacimientos con alegría, pero es verdad, no hay nacimiento. Excelente punto de vista. Es Y, cierto, no nace y me nada. estoy dando cuenta de esto aquí hablando contigo, fíjate. O sea, no hay nietos, no hay nietos. Este, No sé, eso sí, normalmente es una alegría, incluso cuando la gente se equivocó y no estaba planificado ese bebé, normalmente, bueno, finalmente es una alegría cuando nace.
Y sí, es como que la cosa se queda como centrada en ese momento, no hay futuro. ¿Ves? Verga, esto me estoy poniendo profundo. Porque además Sí, es que estoy escribiendo sobre esto y me acabo de hacer ese insight ahorita. está escribiendo que, pero para el newsletter o para otras cosas. No, para el newsletter, esa preocupación porque no tenemos hijos y entonces, por ejemplo, el cuento de la criada, estoy por ahí, pendiente de este domingo, Lisandro. Estaré pendiente, estaré activo. Sí, es verdad, no hay concepción de futuro y además el único imagen de niño o niña nuevo que aparece en la historia, en algún punto, es, falta una palabra mejor, y visto desde los personajes de los que he visto, es una malditica, pues. O sea, es como una demonito de Tasmania, que es la hija del futuro esposo del hermano de José Mari, que te la describe como, bueno, pero esta niñita tiene ganas de joder de pana. Y termina yéndose y diciéndole, no me busques. O sea, es como, eso no es futuro. Qué duro. Pero fíjate, no, porque Arancha, ella tiene unos hijos, pero los hijos son personajes como muy ajenos a la historia, porque no viven con ella, o sea, no están como muy presentes y no vemos su nacimiento, o sea, no vemos la emoción, es mamá, no sé qué, eso no está en la novela. Sí, ella tiene unos Claro, hijos, pero no son como parte central, ¿no? De la historia, incluso de ella como personaje. no sé, hay una escena en la que, porque luego de esa escena es que ella se pelea con la mamá y ahí están mediados los hijos, pero además hay un asunto con los hijos que ella ya cuando le pasa spoiler y está en spoiler y se reencuentra con Nerea, le dice a Nerea que sus hijos son lo mejor del mundo, que son bellísimos y tal, que está orgullosa de ellos. Sin embargo, los hijos no aparecen en el presente de la novela nunca, aparecen solo en pasado. Y segundo, hostia, cuando le pasa el spoiler a Aranza, que está en Mallorca, y tiene que ir la mamá, la actitud de la niña es bien malditica y no es una niñita pequeña, es una jevita que tiene como 15 años, que me ponía yo en su posición, que, a ver, yo debía haber sido un adolescente también, pues complicado, y había unas brechas con mis padres y todo esto, pero aún así, o sea, me parece que es hasta de una ausencia de sensibilidad que roza la brutalidad la manera en la que se refiere a ella y en la que lo aborda, porque lo que está pasando es trágico. O sea, no es como que tu mamá, ay no, le dio una gripe y que le ella que no podía ir a la playa. O sea, dice mi mamá, spoiler, creo que nunca más. Y bueno, ok, me voy. O sea, wow. Sí, sí, sí. Pero fíjate, si esto, bueno, pero no me va a dar tiempo de meter estas reflexiones para el domingo, pero sí, el tema de los hijos aquí es importante y de que eso no esté en el centro de la trama para ninguno de los personajes de la segunda generación. Sí, 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 che, nos pusimos intensos. ¿Tú has leído otras cosas de Fernando Aramburu? No, no, me gustaría, pero no leí. Claro, es como, yo estaba viendo todo lo que he publicado y es esto de que este fue el libro que rompió realmente lo que era su tope de atención, ¿no? Que esto que todos hacemos, el trabajo de todos hace así, de repente hay una vaina que hace así. Bueno, la de él fue y fue altísimo porque de verdad es un libro muy, 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 muy vendido y muy, muy leído y entiendo que lo situó como un autor muy importante. Y no, y traducido a montones de idiomas, porque además yo creo que hay temas que pueden catapultar tu historia, porque bueno, el tema vasco, la guerrilla, la broma, o sea, es como algo con lo que no necesariamente la gente conoce el País Vasco, sabe mucho, pero sabe que ahí hubo un rollo, pues. Entonces, no sé, eso puede que genere el interés, no solo en la comunidad hispanoparlante, donde quizás sí tenemos como más cercanía. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tuvimos mucha migración vasca de la que no somos conscientes, además, que uno lo ve en los nombres no sé, del edificio de las Mercedes, no sé cuánto, ¿no? Mucha cosa vasca en la ciudad no reconocida. Había Unicastola, y Unicastola eran las escuelas, este, que estaban prohibidas durante el franquismo, donde los chamos aprendían en vasco. Bueno, en Caracas hubo Icastola, déjame decirte. Los niños iban a su colegio normal en la mañana y después iban a su Icastola en la tarde para que aprendieran euskera. A su colegio
tradicional venezolano, para que no nos censuren por el uso de la palabra normal. En este, los otros también eran normales, Bueno, solo eran te voy a culturalmente creer, distintos. te inscrito en el Ministerio de Educación con tus grados y tus cosas. O sea, con la Yo te formalidad, entendí, pues. Perdón, perdón, perdón. yo te entendí, yo te entendí. Ahora, no, esto lo hablábamos antes de entrar a cámara, que todo lo que, a propósito de otra cosa, que como todo lo que inventa el ser humano siempre termina en sexo y en guerra, es bien interesante como de verdad las situaciones de conflicto están tan presentes en todos los países en diferentes momentos de su historia y son tan parecidas en tantas cosas. Es como que tenemos 2500 años después de Cristo, estamos en el 2000, 2500, 2026, 2026 años después de Cristo, este, como que repitiendo historias de poder, ambición, empatía, no sé qué, o sea, como que hay un ciclo que esto no acaba bien y tenemos por lo menos los 1500 años siendo conscientes de eso, ya desde antes, de mucho antes están, pero vamos a situarnos en el después de Cristo para tratar de tener unas referencias un poquito más contemporáneas de la sociedad y aún así sigue. O sea, es como estamos en un ciclo infinito de todos los países de la historia de la humanidad. Tenemos que entrar en algún conflicto que nos va a escoñetar y esto no va a llevar a ninguna parte. O sea, es como que el ciclo se repite indistintamente del país, del contexto y no sé, me llama la atención. Tú eres la socióloga. Cónchale, bueno, pero es que creo que el conflicto es inherente a la naturaleza humana. O sea, queremos cosas diferentes, es normal. El problema, pienso yo, eh, de nuestras sociedades contemporáneas, y digo hoy, 2026, el mundo de hoy, o sea, no sé, el rollo en Estados Unidos, incluso aquí en Venezuela, en muchos países, o sea, tenemos intereses diferentes, queremos cosas diferentes, pero bueno, no tenemos los espacios, los mecanismos para buscar ponernos de acuerdo. Y entonces lo que queremos es, los A quieren imponerle tal vaina a los B, y bueno, sin mecanismos para que lleguemos a un acuerdo, pues no podemos convivir y viene la violencia. Y creo que ¿cómo vamos a hacer? Somos diferentes, entonces lo que a mí me parece rechísimo, a ti te parece una mierda, entonces la vida es así. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir juntos a pesar de que, no sé, yo quiera ser vegetariana y tú quieras comer carne, o que otros quieran ser derecha y otros de izquierda, que otros quieran ser fluoro y los otros quieran ser terian? O sea, o sea, ¿cómo hacemos para, para vivir juntos, siendo que es normal que seamos diferentes? Es como un reto muy grande. Y algunos países, algunas civilizaciones han logrado sus formas de generar mecanismos de ponerse de acuerdo o normas que permiten que todos se expresen, pero la verdad es que es difícil vivir juntos, no somos iguales, es un peo. Y ahorita creo que bueno, que vivimos en un momento especialmente duro y no sé si va a venir violencia en el mundo, puede que sí, no sé. Mi victoria del día es hacer que Lisette González sepa que son los furry. O sea, esto es lo que me tiene contento. Hoy Lisette llegó a este encuentro sin saber que era un furry y salió sabiendo que era un furry. Bueno, bueno, todos aprendemos, para eso necesitamos conversar con nuestros compañeros, colegas más jóvenes que nos mantengan al día con las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Googlean furry, entra en el universo furry para hacer un live sobre esto. Necesito que hagamos un live sobre literatura furry. Que quiero Hay que hablemos literatura furry, hay literatura furry, wow. mira, sobre todo en Europa, ojo, aquí existe, yo en el Parque del Este se reunía, el comediante Carlos Yelambi, de hecho, hizo un micro documental sobre ellos, y bueno, y los entrevistaba y tal, pero en Europa es una industria gigantesca a nivel de contenido y a nivel de dinero. O sea, páginas porno, literatura normal, no sé, costos de disfraces, eventos, o sea, es una cosa gigantesca, es una subcultura que está muy aceptada ya en el entorno, por lo menos europeo. Por lo menos en el entorno europeo está muy, muy aceptado. Qué loco, qué Y loco. Bueno, bueno, hay pues que, llegando yo tarde a las tendencias de la moda, me suele suceder, me suele suceder.
Como se cerrar, yo trato de estar a la moda por el tarde. Mira, para ir cerrando, porque yo sé que a ti te, como dirían los españoles, yo sé que a ti te molan estos temas y estas cosas, te quiero hacer un test incómodo sobre la novela. Si quieres, tú me devuelves preguntas por el mismo orden, no, no me incomoda. Pero me dijiste que el esposo de Aranza era un esposo de mierda, Guillermo, ¿correcto? Sí. Ok. Convengamos que de entrada puede haber algunos red flags, pero es que pasa algo que, spoiler, ya si lo ubica dentro de no hay marcha atrás. Después de que pasa, spoiler, eso no debe pasar nunca. Ahora, la relación de Nerea con quien acaba siendo su esposo. Califícala. ¿Relación aceptable o no? Ajá, me acuerdo poco, pero sí creo que es una relación como muy distante y que no es una buena relación tampoco. Pero Bueno, no me te pongo el acuerdo. contexto rapidito, por si Lisset la secta. La jeva se consigue un tipo que es básicamente el cliché de todas las pornos hechas para jevas. Un Dorian Gray que está buenísimo, tiene plata, se viste divino, usa el mejor perfume del mundo y nunca trabaja. Porque en esas fantasías en las que los hombres son perfectos, guapos, tan buenos y tal, nunca trabajan. Siempre tienen tiempo, son millonarios, pero siempre tienen tiempo para la jeva. Todos tenemos nuestra fantasía, la de los hombres van por otro lado, en fin. Pero bueno, es como ese Dorian Gray. Entonces, bueno, nada, se besan, qué sé yo, y el tipo es atento, educado, no hay ningún costado dark de violencia ni nada de estas cosas de Dorian Gray, es un tipo, no sé, un príncipe azul, qué sé yo. Y un día llega con un arañazo en el mentón y él le dice, disculpa, claro, pero es que él dice, no es que estoy montando cacho, o sea, él dice, mi amor, tú eres la uno, tú eres lo máximo, tú eres mi pareja. Ahora yo me recreo con el sexo. Tú haces pilates, yo salgo con cuerpos jóvenes y me entreno, ese es mi fetiche, no es fetiche, ese es como mi pasión. No me interesa conectar emocionalmente con ella, tú eres mi pareja y ya está. Entonces, claro, Nerea se queda en shock y le dice, ay, ¿a ti te parecería que yo hiciese lo mismo con otros hombres? Y él, pero cuando te he dicho yo a ti que puedes hacer o no puedes hacer nada, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, bueno, ya tienen una crisis con la amiga, discuten y al final terminan como aceptándolo. Se casa, nunca viven en la misma casa, cada uno vive en sus casas, por un motivo que es spoiler, por un lado, y por el otro no estoy claro, pero hay un motivo importante, es el de Nerea. Este, y bueno, nada, son esposos y están en esta situación y pues en esa relación. Entonces, califiquemos la relación, Lisette. No, a mí no me gustaría esa relación. Vamos a decirte ese calificativo. No, no puedo. Imposible. Eso, yo creo que el término para esto sería hoy día poliamor, y me disculpan si estoy metiéndome, si estoy usando el que no es correcto. He tratado de estar al día con los términos, pero creo que sería poliamor o exacto, porque es como que ellos dos son emocionalmente exclusivos, pero no sexualmente. Ujú, ujú. Sí, sí, hay gente que es muy defensora de ese tipo de relaciones, pero bueno, yo soy un poco tradicional. ¿Qué te puedo decir? Ahora, nivel 2 del asunto. Ujú. Casados en casas distintas, ¿sí o no? Cónchale, no, no. Tienen que estar en la misma casa. Yo creo que sí. Bueno, no sé si, sí, yo creo. Si decides que vas a hacer una vida con alguien, pues compartes la casa. No sé, creo que en momentos como el mío, que no es el tuyo, que estás grande, que vives con tus hijos, que no sé qué, puede ser peótico esto de querer convivir, vivir con una nueva pareja, pero ese no es el caso de los protagonistas ahí, ¿no? De los que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el impedimento para convivir? No sé. Que igual tú hablas de tus hijos como que si tú eres la mamá que habla de los hijos como mi mamá y que no, que por ahí viene el muchachito y tus muchachitos son como grandes, pero Grandes, eso es- pero viven aquí, todavía viven aquí. Este, yo creo que la etapa del nido vacío viene pronto, pero todavía no ha llegado. Ajá, ahora, esto no aparece en la novela, pero no sé, me apasiona discutir de estos temas y sé que a ti también. Casas distintas, dijiste que no. Ahora, misma casa, habitaciones distintas, ¿sí o no? Bueno, podría ser las habitaciones distintas, pero no sé, porque, no sé, soy una muchacha tradicional, ya te lo dije, Lisandro, ya te lo dije, nuestro cuarto, no sé qué, puedes tener tu otro cuarto para cuando quieras estar solo.
puedo sí, okey, pero tenemos nuestro cuarto, no sé, pienso yo. ¿Qué te puedo decir? Pero No sé. en este escenario que lo estás planteando, el cuarto es más de uno que el o sea, porque dijiste, puedes tener el otro cuarto para cuando quieras estar solo, o sea, pensando en la pareja, en el hombre. Eso quiere decir que el cuarto principal es más de la sería más de la jeva, pues, porque el que se evadiría sería el hombre. Uy, Coño, te no estoy te enredando, estás poniendo una cara de que te estoy metiendo en unas aguas. sí, sí, pero no sé, tengo mucho tiempo que no vivo con alguien, Lisandro. Todas estas son preguntas, teóricas. Está bien, yo no sé. Esto es un ejercicio teórico también. Última instancia, ¿dormir abrazado, sí o no? Sí, sí, sí. Porque Siempre. Se puede durante los años. durante toda la vida no sé, no, creo que no, pero que mientras se pueda, sí, hagámoslo, dormir abrazados, sí. Muy bien, está bien, de acuerdo. ¿Me vas a devolver algo? ¿Vas a ser igual de incómodo conmigo o no? ¿O vamos terminando por aquí? Cónchale, yo creo que podemos ir terminando porque todo este tipo de malas conductas tuyas a mí no se me ocurren con tanta facilidad. Sí, yo estoy mala conducta por naturaleza. Mira, haremos otro live, tenemos otros temas pendientes. Sí, sí, claro que sí, haremos otros live, haremos otros live. Bueno, contento siempre de conversar contigo. Tengo otras cositas que hablar de vainas que invento, porque soy un mala conducta creativo. Estamos Estamos, estamos conversando. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que nos aguantaron. Los que tengan dudas, que quieran seguir haciéndole preguntas a Lisette sobre estándares de relaciones y qué es negociable y qué no, déjenlo en los comentarios y envíenlos por ahí. Mira que no necesariamente mis consejos son buenos, no necesariamente deben guiarse por mi experiencia. Y bueno, después de ese disclaimer, bueno, pregunten pues. Te quiero, amiga. Cuídate. Chao.